Hagamos un recorrido por las principales noticias del acontecer legislativo. Asamblea Legislativa Noticias, porque hay cosas buenas que decir. Bienvenidos a Asamblea Legislativa Noticias. Hoy nos encontramos desde la cabina de transmisiones. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos de inmediato a nuestros titulares. Finaliza votación de mociones del proyecto de jornadas excepcionales de trabajo. COMEX pidió sacar a Costa Rica de la lista gris para promover inversión extranjera. Representantes europeos reafirman urgencia de actualizar legislación nacional en materia fiscal. El jerarca del PANI y asesor presidencial cancelan participación en comisión. Vamos al detalle de las informaciones. El plenario legislativo finalizó el trámite de las más de 800 mociones presentadas al proyecto de jornadas excepcionales de trabajo, iniciativa que pasa ahora a consulta de la Corte Suprema de Justicia. El plenario legislativo finalizó el conocimiento de las 855 mociones presentadas al proyecto 21.182 que permite las jornadas excepcionales de trabajo 4x3. 3 de ellas fueron aprobadas, la que propuso un nuevo texto de consenso que recoge todas las inquietudes que existían de las diferentes fracciones políticas, otra para incorporar el sector turismo en las jornadas excepcionales de trabajo y la tercera para que la Dirección Nacional de Inspección del Trabajo sea la encargada de velar por la fiscalización a las empresas que soliciten implementar una jornada excepcional ampliada y se les garantice los recursos económicos para ello. Además, la jornada excepcional se podrá implementar en actividades industriales o empresariales, de manufactura tecnificada, industria de implementos médicos en ciencias de la vida humana y animal, así como servicios corporativos y privados de salud. El patrón que se acoja a este tipo de jornada excepcional deberá pedir autorización al Ministerio de Trabajo. El expediente fue enviado a consulta de la Corte Suprema de Justicia. El Ministerio de Comercio Exterior pidió sacar a Costa Rica de la lista gris en materia fiscal para promover la inversión extranjera. El ministro de Comercio Exterior, Manuel Tovar Rivera, considera que es fundamental que Costa Rica sea excluida de la lista de jurisdicciones no cooperantes en materia fiscal. Así lo manifestó en el seno de la comisión especial que estudia este tema, donde explicó que la Unión Europea es el segundo socio comercial del país y que existen varias empresas de ese continente que están esperando salir de esa lista para poder invertir en nuestro país. Pero la incorporación de Costa Rica a esta lista negra, a esta lista de la vergüenza, diría yo, implica una serie de impactos para nuestro país. El primero, por supuesto, desde un punto de vista reputacional, porque el haber sido incluido ahí en esa lista, junto a países como Rusia, que no tengo que yo que explicar qué es lo que ese país representa hoy día, después de su brutal, en la comunidad internacional, después de su brutal invasión y agresión contra el pueblo de Ucrania, pues también, como lo mencioné, nos hemos caracterizado por ser un país que aspira a los más altos estándares internacionales, como lo somos como país OCDE. La diputada socialcristiana Daniela Rojas consultó sobre cuánta inversión está esperando el país al ser excluida de esta lista. Que ya han tenido esas conversaciones, que sí existen inversionistas, que esto está impactando actualmente, y además usted nos da dentro de la explicación una lista de las posibles consecuencias que puede tener el país. Sí, yo he tenido conversaciones con empresas o inversionistas europeos que me han dicho que van a mantener en stand-by, digámoslo así, sus operaciones o sus planes de invertir en el país, y en algunos casos que tienen planes para reinvertir, pues que estarían pendientes para avanzar en esa dirección hasta que nos salgamos de la lista. El diputado Jonathan Acuña del Frente Amplio manifestó que se están analizando los proyectos necesarios para dar una solución y consultó sobre cuándo fue el momento en que el Ministerio de Comercio Exterior se entera del ingreso del país en dicha lista y las acciones que se han implementado. ¿Cuál es el primer momento en el que se enteran en ese momento pues del peligro, digamos, de ingresar a la lista? ¿En qué fecha y qué acciones toman? ¿Y en qué momento las toman? Si fue de manera inmediata. Nosotros, el Ministerio de Comercio Exterior, nos enteramos
de esta situación, de la inminente caída de Costa Rica en esa lista unos escasos días antes de ser revisada la lista por el Código de Conducta, si me equivoco, fue en el mes de febrero fue. Entonces estamos hablando de inicios, por ahí inicios. El tema continuará su análisis en este foro legislativo. Representantes de la Unión Europea reafirmaron la urgencia de actualizar la legislación nacional en materia fiscal para sacar al país de los países no cooperantes a efectos fiscales. Gabriel Anolito y Ana Manitara, comisionados de la Unión Europea, reafirmaron ante los diputados de la Comisión Especial que busca sacar a Costa Rica de la lista gris en materia de no cooperantes en materia fiscal de dicho organismo, que la legislación necesaria deberá estar aprobada y en vigor a inicios de septiembre. Los representantes agregaron que actualmente la ley tributaria excluye los ingresos del extranjero de los residentes sin condiciones específicas, por lo que la vía para lograr este fin está en eliminar totalmente de la legislación fiscal la excepción de la tributación de ingresos de extranjeros, y la otra es cualificar las excepciones introduciendo vínculos específicos a la sección de ingresos para asegurar que no haya doble tributación. Los expertos agregaron que es muy importante que no solo se apruebe la legislación, sino que la misma esté en vigencia para que sea aprobada por parte de los países miembros de que el país ha cumplido con el compromiso de reforma que se pidió. Si las reglas de las que ustedes van a trabajar no van a ser retroactivas, los Estados miembros van a presentar ciertas preocupaciones y no van a sacar Costa Rica del anexo 1 de la lista de la Unión Europea. La presidenta de la Comisión, Daniela Rojas, aseguró que buscarán trabajar en la construcción en conjunto de un texto que permita sacar al país de dicha lista antes de septiembre. Estamos en la mayor de las disposiciones en trabajar esto y que para nosotros es prioridad número 1 excluir a Costa Rica de esta lista, que no queremos pertenecer a esta lista, que no queremos hacer daño a la reputación del país y que estamos en la mayor de la disposición en apoyar y en trabajar en conjunto para que en el mes de septiembre seamos excluidos. La diputada oficialista Pilar Cisneros consultó sobre cuáles serían las reformas mínimas para que el país logre salir de dicha lista. Costa Rica necesita cumplir con la guía del Código de Conducta con lo que tiene que ver con la reforma de sus regímenes de excepciones de ingresos extraterritoriales. Hay dos maneras. Una, eliminar totalmente la excepción e introducir requerimientos de sustanciales. Yo creo que el mínimo es algo que ustedes deben considerar en el contexto de la legislación costarricense, tomando en cuenta el contexto político. Los miembros de la comisión seguirán analizando los 3 proyectos en agenda con la idea de trabajar un texto sustitutivo que logre cumplir con los requerimientos europeos. El sindicato de la Judicatura se mostró en contra de realizar cambios al régimen de pensiones. Representantes del sindicato de la Judicatura aseguraron a los diputados de la Comisión de Gobierno y Administración estar en contra del expediente 23.733, que busca la equidad contributiva patronal en regímenes básicos de pensiones. Jorge Fernández, secretario general del sindicato, afirmó que el proyecto no cuenta con sustento técnico. Este proyecto que se presenta ofrece un obstáculo de entrada y consiste en que propone una modificación a un régimen de pensiones, pero no tiene un sustento técnico. La iniciativa establece que el Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial tendrá el siguiente ingreso: un aporte obrero máximo de un 13% del sueldo que devengan los servidores judiciales y un aporte patronal del Poder Judicial de un 5,75% sobre los sueldos y salarios de sus servidores. Además, los servidores judiciales con 20 años o más de servicio en el Poder Judicial podrán acogerse a una jubilación de conformidad con el perfil de requisitos y beneficios que apruebe mediante reglamento la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial. La diputada Daniela Rojas señaló que se da un juego de palabras al referirse al Estado. Estoy sorprendida, pero de manera lamentable, con lo que ustedes nos están viniendo a decir aquí. El juego de palabras que están usando es lindísimo como juego de palabras. Yo entiendo que nos vengan a decir que el Estado, y no sé, creo que más bien ustedes más que nosotros podrían buscarnos y ampliarnos la definición de Estado.
y decirnos si el Poder Judicial es parte o no parte del Estado costarricense. Por su parte, la diputada Paula Nájera consultó si realizaron algún estudio actuarial. El Poder Judicial hizo algún estudio actuarial en el que fundamente que el informe de SUPEN está mal elaborado. El sindicato no ha hecho ningún estudio actuarial. Gracias. Representantes del sindicato explicaron que no hicieron un estudio de este tipo. Aumenta la preocupación entre los legisladores por el abandono de la vía Limonal Barranca. Los diputados de oposición anunciaron tambores de guerra para solicitar los recursos correspondientes a la vía Limonal Barranca. Esta vía tiene más de un año de estar paralizada y estos recursos se trasladarían a la carretera a San Carlos. El diputado Luis Fernando Mendoza de Liberación Nacional nos dijo lo siguiente. Sonamos tambores de guerra. Los diputados de Guanacaste, al menos los diputados de Liberación Nacional, y ya se sumó también la Federación de Municipalidades de Guanacaste, que suma a todas las municipalidades de la provincia, inclusive de Upala. Y estamos indicándole al gobierno de la República que ese proyecto, ese financiamiento fue aprobado mediante una ley de la República por la Asamblea Legislativa y no puede haber una desviación, no puede existir un traslado de recursos desde este proyecto para ningún otro proyecto del país. Conste, no estamos en contra de que otras regiones puedan tener también la oportunidad de contar con buenas vías de comunicación, pero no podemos vestir un santo para desvestir otro. Por su parte, la diputada Melina Joy del Partido Unidad Social Cristiana nos comentó que van a luchar por estos recursos. La ruta Limonal Barranca, bueno, hay que esperar. Nosotros como diputados de la Comisión Guanacaste y también los compañeros de Punta Arenas se han unido a esta lucha para que efectivamente esa ruta sea una realidad. El legislador del Partido Liberal Progresista, Diego Vargas, también expresó su molestia por la falta de recursos para esta vía. Con respecto a la infraestructura vial, hay un tema que me viene preocupando y aquí lo han dicho varios compañeros, me refiero a la rescisión del contrato para la construcción del tramo Barranca-Limonal, obra que tiene un 60% de retraso en su ejecución. Las últimas noticias indican que no se continuará con los trabajos, solo mantenimiento. ¿Mantenimiento de qué? Pregunto yo, mantenimiento de lo que no está hecho. Tenemos una obra inconclusa y para mal descolmos, el dinero restante se va a destinar a la nueva carretera de San Carlos. Alguien dijo por aquí, vestimos un santo para vestir otro y mal vestido. Por su parte, el diputado Daniel Vargas defendió que se está trabajando en pro de los guanacastecos. Muchos de los contratos de mantenimiento vial estaban abandonados, hoy en día ya se tienen establecidos y se han venido interviniendo muchas vías de nuestra querida provincia. El jerarca del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador, aseguró que los trabajos en Limonal Barranca se retomarán en los próximos meses. Se espera reiniciar en octubre con contrataciones de urgencia, lo cual ya se ha explicado en prensa previamente. De ahí, son obras que venían abandonadas desde hace tiempo y que estábamos tratando de darle una solución. Vamos a meterle como 16 millones ya y posteriormente una contratación para que las partes que están en verde las concluyan. Los vecinos de Guanacaste expresaron su preocupación por el lento avance de las obras. El progreso de esta provincia depende de la buena carretera que debería existir ya y se ha atrasado tanto que en Guanacaste se necesita tanto para ocasionar fuente de trabajo y no sé cuál es el motivo porque la suspendieron. Nosotros no tenemos que pagar las consecuencias de las malas administraciones, ¿verdad? Para nosotros los guanacastecos mucho, porque esa casi es la principal entrada a Guanacaste, a toda la provincia, Liberia, Cañas, Tilarán, Nicoya principalmente y la península, ¿verdad? Y el desarrollo ya y con eso ahí sin terminar y paradas las obras nos afecta demasiado. Estas declaraciones se dieron en el marco del 199 aniversario de la anexión del partido de Nicoya, Costa Rica. Diputados reclaman más seguridad en la infraestructura y agua para la provincia de Guanacaste. Por segunda ocasión consecutiva, el plenario legislativo se traslada a la provincia de Guanacaste para conmemorar un año más de la anexión del partido de Nicoya, Costa Rica. En el marco de dicha celebración, los legisladores de Guanacaste, Luis Fernando Mendoza, Alejandra Larios de Liberación Nacional, Melina Joy de Unidad Social Cristiana y el diputado Daniel Vargas del oficialismo reclaman mayor seguridad, acceso a agua potable y mejor infraestructura en la provincia. Dentro de esos reclamos resaltaron el lento avance del proyecto Agua para Guanacaste, que pese a contar con el financiamiento por $450 millones, que es un empréstito del BCE, al igual que la suspensión de los trabajos de la ampliación de la ruta Limonal Barranca. Lo primero es el tema del agua,
tanto para riego, para la agricultura, la ganadería, como el agua para consumo humano. Ya tenemos en este momento un empréstito aprobado por $425 millones y aún en este momento no ha iniciado ni siquiera una pizca de una obra con respecto a ese proyecto. Lo peor de todo esto es que tenemos ya a partir del mes de julio de este mes que tenemos que empezar a pagar la multa por el no uso de esos recursos. ¿Cuáles son los retos? Bueno, o cuáles son las prioridades. El tema de salud, que para nadie es un secreto que hay escasez de especialistas a nivel nacional, pero también en región Chorotega hay muchísima necesidad en la parte de salud, atención primaria, agua para la zona. Hablamos de consumo humano, pero si queremos hablar de reactivación económica, definitivamente también tenemos que apostar por el tema de agua. Existe el proyecto de Pacume, pero paralelamente hay que trazar una hoja de ruta para que también todas esas familias y esos inversionistas tengan acceso a un recurso tan importante. Los temas de seguridad, desafortunadamente mucho de la criminalidad está llegando a nuestro territorio, entonces aquellos proyectos que logren aprobarse para contener esa ola de criminalidad va a ser sumamente importante. El proyecto de agua para la Bajura sin duda va avanzando y va avanzando bien y eso nos parece maravilloso porque al avanzar ese proyecto de agua también se abre una gran oportunidad para la generación de desarrollo de infraestructura. Es muy importante seguir haciendo hincapié que a pesar de los esfuerzos que se están haciendo desde diferentes sectores, hay algo que está faltando. Tenemos que seguir trabajando en seguridad, en infraestructura vial, en infraestructura educativa, en infraestructura tecnológica. El tema del agua es fundamental para la provincia de Guanacaste y creo que debemos de seguirlo trabajando y recordando. Con relación a los temas de seguridad mostraron su preocupación ya que, según datos del organismo de investigación judicial, en lo que va de este año se han dado 50 homicidios y más de 157 robos de vehículos en la provincia. Ante estos datos, el Ministerio de Seguridad, Mario Zamora, se reunió semanas atrás con vecinos de la zona de Nosara. Además, a finales de junio sostuvieron un encuentro con los diputados en las instalaciones de la Academia Policial El Murciélago en la Cruz de Guanacaste para tratar específicamente las acciones que llevará a cabo esta cartera para parar la ola de criminalidad en la región. Estamos en una reunión oyendo a todos los grupos sus requerimientos en materia de seguridad y además hay operaciones en curso que ha iniciado la Fuerza Pública en conjunto con instancias judiciales. Estamos justamente dando un mensaje de operatividad policial y esperamos restituir las condiciones de paz que merece la gente y sobre todo en sectores como Nosara o la costa guanacasteca, en donde lamentablemente se han dado actos de violencia que merecen respuestas operativas de la policía. Diputados señalan faltas graves en ejecución presupuestaria, por lo que rechazaron la liquidación del presupuesto nacional del 2022. Tal y como sucede desde hace algunos años, los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios rechazaron la liquidación del presupuesto nacional del año 2022, al señalar problemas graves en la ejecución, tal y como lo estableció la Contraloría General de la República. Durante la discusión, el diputado liberal progresista Eliezer Fensay dejó ver su molestia por el proceder del gobierno. El hackeo afectó, dificultó las cosas, pero no creo que esa sea la excusa cuando, aquí lo acaban de decir, fue en abril, tomó un par de meses volver a levantar los sistemas, tuvieron medio año para hacer las correcciones. En todo caso, esperamos entonces que en la próxima liquidación presupuestaria hayan podido corregir esas anomalías, esas observaciones hechas por la Contraloría General de la República. Similares fueron las observaciones del diputado Frente Amplista Jonathan Acuña, quien manifestó que hay varios elementos que justifican el informe negativo que se ha hecho gracias a los señalamientos dados por el mismo ente contralor. En que hay problemas graves a la hora de ejecutar los recursos y también a la hora de transparentar esa ejecución. Por ejemplo, y algo que en mi caso pesa mucho en esta discusión, es que hay obligaciones que tiene el Estado con la Seguridad Social, con la Caja Costarricense de Seguro Social, que no se registran adecuadamente y que además
terminan siendo obligaciones no cumplidas por parte del Poder Ejecutivo. En defensa del accionar del gobierno, la jefe de fracción Pilar Cisneros aseguró que se trabaja en una ejecución del presupuesto sea aprobada dentro del año. Recordó que hay más de 20 años de trabajar en las mismas limitaciones de información incompleta, giros de más, a lo que hay que agregar el ciberataque que dejó por fuera al Ministerio de Hacienda durante varios meses. Ubiquémonos. Ustedes saben hace cuánto la Contraloría General de la República no aprueba una liquidación de ingresos y egresos del presupuesto de la República. A ver, ¿quién levanta la mano? ¿Quién sabe? Desde el año 2002, hace 20 años, toda la administración Abel Pacheco, toda la administración Oscar Arias, la administración Laura Chinchilla, Solís y Alvarado. 21 años. Quiere decir que hace más de 20 años venimos arrastrando exactamente las mismas deficiencias y limitaciones para que nuestros presupuestos sean claros, contundentes y transparentes. Este informe deberá pasar ahora al plenario legislativo para su discusión y votación final. Productores de caña están a favor de reducir costos para regularizar los extranjeros que llegan al país a trabajar en la recolección de la cosecha. Los representantes de la Federación de Cámaras de Productores de Caña se muestran a favor de una reforma a la Ley General de Migración, cuyo objetivo es reducir los costos para la regularización de extranjeros que vienen a trabajar en la recolección de cosechas. Así lo indicaron a los diputados de la Comisión de Sociales que estudia el proyecto 23.778. Para el sector productor de caña, en el caso hipotético de que este proyecto se aprobara, ¿ustedes prevén un aumento significativo de trabajadores que se dediquen a este tipo de producción de caña? Gracias, señora diputada. No, en realidad nuestra estimación sigue siendo la misma, ¿verdad? Lo que preveemos es que más de esas 4.500 personas aproximadamente puedan regularizarse, ¿verdad? Puedan formalizarse. O sea, ¿qué nos preocupa hoy en día? Y lo vamos a hablar con total transparencia, ¿verdad? Que hayan cortadores que lleguen a las fincas de los pequeños productores, quienes por necesidad, para que la cosecha no la pierdan, ya y lo contrate no necesariamente de alguien que haya pasado por un puesto fronterizo formal por el tema de los costos. Lo que queremos es que el costo sea razonable para que el trabajador pase por el puesto fronterizo y pueda tener una regularización y el productor, que esto es muy importante, no se vea expuesto a las multas migratorias. El proyecto pretende una reducción de un 50% en los aranceles que pagan los productores por cada extranjero que ingresa al país por periodos inferiores a 6 meses. El jerarca del PANI y asesor presidencial cancelan participación en la Comisión de Derechos Humanos. Razones de salud y trabajo del ex jerarca del Patronato Nacional de la Infancia, Gloriana López Fuscaldo, y del asesor presidencial, Gabriel Aguilar, los llevaron a cancelar la participación ante los miembros de la Comisión de Derechos Humanos. López Fuscaldo aprovechó para enviar no solo el dictamen médico como excusa, sino también una carta que fue leída por la diputada Rosalía Brown. En sus declaraciones repudió el cuestionamiento sobre su salud y calificó la presión recibida como un ataque rastrero, machista y violento contra su integridad mental. Así lo indicó López en su comunicado. El 15 de julio pasado, en horas de la mañana, en mi casa de habitación, frente a la señora Sara Pérez, la señora Mari Munive cuestionó el estado de mi salud mental, consultó la medicación que ha sido recetada y me recomendó tomar vacaciones. A pesar de la confusión y de mis múltiples explicaciones transparentes de la sanidad de mi estado mental, a pesar del estrés que vivía por diversas situaciones graves en el PANI, respondí con franqueza. Esta situación se repitió en la noche del 19 de julio. También fustigó el actuar de la diputada Pilar Cisneros por acusarla de manera pública de prestarse a un montaje, al ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez Vives, de utilizar troles para perjudicarla, y al presidente Chávez por su confirmación de apoyar un comunicado donde reitera su posición misógena contra ella. En ese comunicado emitido por el señor ministro, continúa la narrativa violenta, agresiva y profundamente irrespetuosa de cuestionar mi salud mental, tachándome de fantasiosa y de expresiones absurdas. La comisión valorará volver a convocar a la ex jerarca del PANI. Además, aprobaron moción para llamar a comparecer a la vicepresidenta Munive por los hechos denunciados. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta edición de Asamblea Legislativa Noticias. Nos vemos la próxima semana. Hasta entonces.
Este ha sido un resumen de lo más importante del primer poder de la República. Asamblea Legislativa Noticias, porque hay cosas buenas que decir.